Buenos días amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre el grafismo mexicano y sobre el arte en México, cómo se comporta, cómo se ha desarrollado y qué significa para nuestro país. Bienvenidos a Blanc. ¿Cómo están compañeros, amigos, seguidores, amigos fieles de Blanc y nuevos audioescuchas? Les platico, en la historia existen personas que retan el status quo, que retan a la sociedad como sus estándares. Y para esas personas tienen que ser personas inteligentes, personas catedráticas, que llevan un estudio, que llevan maestrías, que están haciendo sus doctorados, en busca de sus doctorados, que son directores de las artes Monterrey, que crean y enseñan a las nuevas generaciones a cuestionar lo establecido y a proponer piezas artísticas innovadoras. Por eso el día de hoy les traemos una persona que orgullosamente le digo mi amigo y aparte fue mi maestro y en varias ocasiones sigue siendo mi maestro cuando nos salimos a echar unas chéves, Eliud Nava. ¿Cómo estás, Eliud? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias a ti. Y también tenemos a la persona que, como siempre, mantiene en orden el estudio, que nos recuerda que tenemos que trabajar y que evita que esto se desmorone. La señorita Rebequi Treviño. Hola, Vicky. ¿Cómo están? Muy bien, Eliud. Qué gusto que estés aquí. La verdad es que me emociona mucho porque eres una de las personas que admiro de esta ciudad, que ha desafiado y desafía los estándares con los que cuenta esta ciudad. Desde las propuestas que tienes como y que has hecho en el transcurso de tu tiempo. Pero bueno, yo sé qué haces, pero la gente no lo sabe. Nos gustaría que nos platicaras a qué te dedicas, qué es lo que haces, Eliud. Pues yo me dedico a las artes, específicamente a las artes visuales, que es ya mi especialidad. Conozco de otras manifestaciones artísticas más allá de las artes visuales, pero estoy completamente entregado al estudio, porque me dedico también a la investigación y hago teoría, también hago parte de historia, cierta crítica sobre las artes visuales. Yo mismo soy un artista también, un artista que involucra muchos medios, muchas disciplinas en su producción y que le integra sobre todo esta noción de la investigación en el arte, que es a lo que normalmente yo me dedico, ¿no? Entonces, se le llama investigación-acción porque muchas veces se separa la investigación de la producción y resulta que no, para producir arte o en cualquier tipo de la manifestación artística, pues debe estar detrás la investigación, ¿no? Pero hay algunos artistas que son más expresivos, es decir, que crean el arte desde la expresión, desde un empujo interior, y hay otros artistas que llevan ya, o sea, ciertas metodologías que se acercan más como a las ciencias sociales, a la metodología de la investigación tal cual. Entonces, pues yo soy de estos otros artistas, ¿no? Que va mucho hacia la investigación. Ok, pregunta. ¿Qué haces con Ajá. estas investigaciones y cómo las has desarrollado? Pues se gestan de distintas maneras, producen piezas artísticas que tienen distintas apariencias. Porque cuando yo me refiero a cuando aparece, inclusive está bien bonito el término y me gusta mucho utilizarlo para explicar el arte. La apariencia, o sea, cómo se ve o cómo lo percibes, no únicamente la visión, porque muchas veces estamos bien acostumbrados a la visualidad. ¿Qué significa esto? Que como si todo tiene que ser percibido a través de la visión. Pero el arte también se puede percibir a través de los otros sentidos, o sea, a través del oído, del olfato, inclusive del gusto, por ejemplo, la gastronomía en ciertas formas, ¿no? Por mencionar. Entonces, o la propiocepción, que es el espacio, por ejemplo, la arquitectura se puede percibir a través de ese sentido.
Entonces, bueno, cuando digo que aparece la obra de arte, lo que yo hago muchas veces, o mi forma, es que no únicamente aterrizo en la pintura o en el collage o en el arte objeto, sino voy hacia otras manifestaciones como el performance o la investigación en arte que a través de investigar sobre esa pieza artística, esa investigación de lo que estás preguntando puede ser, por ejemplo, un performance o puede ser una exposición expuesta, no sé, en algún espacio independiente de arte o en alguna galería o inclusive en algún museo, ¿no? Entonces, de repente juego a las distintas cosas y yo hago ese tipo de arte que con la investigación a veces cae en un conjunto de pinturas, a veces cae en performance en lugares específicos, a veces son melodías, a veces son algún tipo de texto, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es lo que yo hago. Ahorita que comentabas de espacios independientes, tú gestionabas un espacio independiente que pues propuso y tuvo mucho auge aquí en Monterrey que se llama No Automático. Al menos para... ¿Eh? Se llamó No Automático. Pues no deja de existir, ¿no? Al menos creo que para una generación, porque fueron 11 12 años. 12 años. 12 años, para una generación sí fue un espacio o sea, constante, ¿no? Un espacio donde tú les dabas el espacio para exponer, obviamente con una curaduría de tu parte y una selección de piezas, pero un espacio que tenía, o sea, que era libre de expresión, por así decirlo, ¿no? Este es como espacio que llamas performático o parte de tu investigación, ¿no? Si nos puedes platicar Claro. de este. Sí, justo lo que estás mencionando puede ser un ejemplo muy bueno de la pregunta anterior que me hiciste, ¿no? ¿Qué haces con las investigaciones? Bueno, No Automático parte, aunque inicia fuera de la investigación, porque cuando yo inicié No Automático, bueno, yo fui su fundador y su director más de toda la vida, duró 12 años el espacio, hubo otros directores, Rolando Jacob y Beto Díaz, pero bueno, yo fui realmente su fundador y su director esos 12 años, aunque inició antes de una manera muy intuitiva y de una manera muy hacia las ganas de hacer este ejercicio, que es el apoyo, el estudio, la presentación de proyectos artísticos de artistas muy jóvenes, muy emergentes, sobre todo que están saliendo de las universidades, ¿no? Así inició No Automático. Y luego ya, pues yo me empecé a interesar sobre la historia de estos espacios y fue cuando hice mi maestría, ahondé justo en esta pieza artística, hice mi tesis de maestría que justo, pues ya va a estar, se publicó esa investigación y la voy a presentar a finales de noviembre. Me dieron una beca del Patronato de Arte Contemporáneo. Esa maestría, pues con mi tesis, que era justo sobre los espacios independientes de arte en Monterrey, y utilizando como caso de estudio No Automático, pues me dieron una mención honorífica, yo se la presenté al PAC y dijeron, órale, te damos la beca para que tú puedas imprimir el libro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo mi trabajo de investigación, acción, lleva una pieza performática que se convierte en un contenedor. O sea, entendiendo en automático como si fuera una especie de caja, ¿no? Y todo lo que sucede adentro de una manera performática, esa es una pieza. Entonces, la pieza es como si fuera una escultura arquitectónica contenida en un edificio ya existente, o sea, en una casa que yo renté ahí en el centro de Monterrey, que bueno, que rentamos en este caso y que también tuvimos el apoyo de varias instancias como el FONCA y a veces de las mismas universidades, de CONARTE, etcétera, para hacer algunas actividades. Entonces, ese es el contenedor y lo que sucede a su interior también es una pieza artística, ¿no? Colaborativa, performática, además. Entonces, todo eso lo estoy extendiendo, todas esas ideas las estoy extendiendo actualmente a una investigación de doctorado que tiene que ver justo con eso, con el espacio independiente, con las formas autogestivas, con el desarrollo entre los individuos, cómo colaboras, cómo cooperas con las otras personas para ir construyendo relaciones estéticas y artísticas. Entonces, pues es un trabajo enorme de años y de años y de años, ¿no?
Oye, y en tu experiencia, ¿has visto que es complicado o lo opuesto a colaborar entre artistas? Estoy muy acostumbrado a colaborar entre artistas porque si lo veo desde distintas posturas o como si tuviera distintas obligaciones, por decirlo así, aunque no quiero utilizar la palabra obligación porque se escucha un tanto negativa, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de ser curador, pues tienes que tratar con el artista y tienes que entender al artista, ¿no? Entonces, si juegas como artista y trabajas con otros artistas para desarrollar alguna pieza colaborativa en algún colectivo, pues también tienes que dialogar con este otro artista y muchas veces, aunque esto sucede en todos los seres humanos, no únicamente en los artistas, no es únicamente entre estas personas tan vanidosas y de repente tan ególatras, pero no, eso sucede en toda la humanidad, entre todas las personas. Entonces, sabes que cada quien tiene su ego y cada quien tiene su forma de ver el mundo, cada quien tiene su forma de entenderlo. Entonces, entablar diálogos es algo muy natural para mí. Entonces ya ahorita creo, a veces soy muy impulsivo, a veces soy más paciente, pero bueno, trato de ser diplomático, porque muchas veces se me ha brincado por ahí, pero bueno, es natural en las personas. Me sorprende Entonces, que digas eso, porque alguna vez colaboramos y creo que eres de las personas más políticas y que mantiene más la paciencia, y cuando alguien llega como enojado o algo, tú logras manejar la situación para calmar la situación muy, muy cañonamente, ¿no? O sea, si tienes un tacto muy... Bueno, al menos todas las situaciones que me ha tocado verte convivir con otras personas o situaciones de altercamiento, tú logras mantenerla, o sea... ¿Altercamiento? ¿Qué tan? No, o sea, por no decir de que cuando alguien llega enojado o algo, él mantiene la calma, o sea, la verdad es que eres una de las personas que conozco con mayor tacto. Es que por ahí tenía yo un cuartito con un saco de box, entonces me escondía y ya. Sí tienes un don con las personas, la verdad. Pero bien, eso nos lleva a una pregunta que se cuestionó en Instagram. No sé si tengamos ahí las respuestas. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es curaduría, no? Y qué nos lleva o sea, ¿qué es un trabajo curatorio? Okay. Y una pregunta personal. Un trabajo curatorial, discúlpeme. Y una pregunta personal. De ahí viene la palabra de ¿eso está curado? A ver, bueno. Pues primero, la primera pregunta. ¿Qué es curaduría? ¿Cuál es la figura del curador? Pues un curador es aquel agente dentro del circuito del arte, porque bueno, sabemos que el circuito del arte está compuesto por muchos agentes, que uno de ellos es el curador. Entonces el curador lo que hace es entender los procesos de los artistas, cómo los artistas hacen sus piezas, comprender la ubicación de esa pieza artística en un contexto, ya puede ser socioeconómico, sociocultural o histórico, filosófico o de valor económico, etcétera. O sea, puede abordar la pieza artística desde distintos aspectos, darle distintas lecturas y a través de esas lecturas, es decir, yo voy a poner un ejemplo, voy a seleccionar la línea de arte abstracto mexicano de los años 80. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo una línea ahí, ¿no? Una línea muy clara. Entonces el curador lo que hace es ver esas piezas, buscar esas piezas, entender los procesos de los artistas para crear esas piezas y hacer una narración, un discurso que de alguna manera pues contesten esa pregunta, ¿no? De cuál es el arte abstracto, geométrico de los años 80 en México. ¿Sí? Entonces, se eligen piezas para contestar una pregunta. Vaya, cuando yo digo contestar una pregunta, es un tema, es un problema, sí. Es que en investigación decimos que es un problema a cualquier tema que tengas, ¿no? Al que le quieras dar una contestación, es decir, pues hablar de eso. Si no es tanto que hay un cuestionamiento, es nada más, o sea, ¿qué vas a resolver, no? ¿Qué vas a proponer ahí? ¿O de qué vas a hablar? Sí. ¿De qué vas a hablar? O sea, puedes hablar, no sé, de estampas mexicanas contemporáneas. Bueno, hay que buscar
cuáles son esas estampas mexicanas. Y ahorita ya te estoy dando títulos, pero no empieza así, o sea, empieza como, ay, no sé, queremos hablar de los artistas más jóvenes aquí de Monterrey. Bueno, ¿quiénes son esos artistas jóvenes? ¿Qué tipo de producción están haciendo? Etcétera, etcétera. Entonces ahí tú, como curador, empiezas a armar una lectura. Empiezas a armar un discurso y de ahí con eso ya puedes presentar pues una exposición, una curaduría, ese sería una muestra curatorial, ¿no? Okay. Porque una muestra no curatorial sería, por ejemplo, no sé, ustedes en blanco, decir, ay, de tal día a tal día vengan a traer sus piezas y aquí las vamos a mostrar y ya, pum. Entonces pues va a caer 1000 cosas. Si hacemos curatoría. A menos de que esa sí sea la teoría de... Yo creo que es ponerle una intención también, ¿no? O sea, debe de haber una intención dentro. O sea, es como cuando creas cualquier pieza, se tiene que entender la intención. Bueno, cuidado, porque ese concepto de la intencionalidad en la obra de arte filosóficamente es muy complicado. O sea, ¿el arte tiene una intención o no? Entonces ahí ya es una pregunta que da para mucha discusión, ¿no? Ok, y bueno, hablando de la intencionalidad, esta pregunta como que tiene muchas posturas y es, bueno, la pregunta así en sí es si el grafismo o el diseño como tal es arte, pero claro que es arte, ¿no? El punto es en qué momento se convierte en arte y en qué momento es una pieza mercadotecnista, ¿no? O de mercadotecnia. Bueno, aquí hay que entender dos cosas. En este caso, porque la mercadotecnia y específicamente el grafismo, pues parten de una cuestión de comunicación, sí. ¿ok? Y también parten de algún sistema económico que le tiene que dar respuesta a un objetivo de venta, a un objetivo de dar información para que algo sea comprado, ya sea un producto, un servicio o una idea. Entonces aquí lo que sucede es que vamos a meterlo por diseño, vamos a platicar de diseño, si quieren. No todo el diseño es arte, pero hay diseño que logra subir a categoría artística. La diferencia entre arte y diseño es que el arte no tiene que darle solución a ningún problema tangible. O sea, el arte sí puede darle solución a un problema tangible para reflexión, para hacerse consciente el individuo que se enfrenta a la obra artística sobre ese tema que se está abordando, ¿verdad? Pero puede llegar hasta ahí y no pasa nada. O sea, el arte no tiene la obligación de cumplir alguna función. Y el diseño sí tiene una obligación. Y en el caso, por ejemplo, de que hablas de la mercadotecnia, pues evidentemente ahí la mercadotecnia tiene que cumplir cierta función, cierto objetivo, que es, pues no sé, colocar el producto, el servicio, la idea de lo que tú quieres ofertar, ¿no? O de lo que está ahí en el mercado. Entonces ya está hablando de un sistema económico. Okay. Entonces, sí puede ser el grafismo arte, pero no todo el grafismo es arte. ¿Qué sucede con el diseño que con el paso del tiempo se considera arte? Cuando ya cumplió con esta pieza, o sea, ya cumplió con su objetivo y ya fuera de este contexto de cumplir con el objetivo se empieza a convertir como en una pieza de arte. ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Bueno, porque tendríamos que ponerlo en contexto. Voy a poner el ejemplo de la escuela Bauhaus, ¿no? Que es una escuela de arte total. ¿Qué significa esto? O diseño total, pero elevado a arte. Significa que pues cubre varias disciplinas, pues ya ves que la escuela Bauhaus iba de arquitectura industrial, había moda, diseño gráfico, había interiorismo, pintura, escultura, o sea, la escuela Bauhaus enseñaba todas las disciplinas creativas y las elevaba a categoría artística. ¿Y por qué las elevaba a categoría artística? ¿O por qué se considera que mucho del trabajo de la escuela Bauhaus, no estoy diciendo que todo, que per se, por el hecho de ser de la escuela Bauhaus ya se convierte en arte? Inclusive eso le puede suceder a los artistas, o sea, no todas las piezas que hace un artista es arte. ¿Sí? Entonces ya tendríamos que discutir también eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela Bauhaus, pues por todos sus postulados e investigaciones. Okay. O sea, la ideología de la Bauhaus, que era tal cual el menos es más,
y limpiar todo el exceso de lujo y de decoración que traía, pues todo lo que venía desde el Arts and Crafts y que pasó por el Art Nouveau y que llegó por el Art Deco y todo eso que era muy ornamentado, inclusive todo lo que se desarrollaba desde el siglo XIX. Entonces, pues la escuela Bauhaus empieza a acumular todas estas ideas rusas del constructivismo. Si nos vamos a la historia del arte y a la historia del diseño, lo vamos a entender. Entonces, claro, llega a objetos, en este caso, si queremos hablar de grafismo, si queremos hablar de diseño gráfico, pues llega a apariencias gráficas muy bien desarrolladas, muy bien, que tienen un sustento ideológico, que tienen un sustento filosófico y que además proponen elementos estéticos de discusión, pues entonces evidentemente se eleva a categoría artística. Okay. Entonces ahí es donde vemos cómo el diseño puede ser un ejemplo de pieza artística. Exacto. Muy bien. En tus investigaciones y en tus procesos, ¿cómo decides qué vas a investigar o qué te lleva a inspirarte a eso, no? O sea, ¿qué dices? En este momento es un feeling, o sea, buscas inspiración en algún lado, encuentras cuestionamientos que quieres resolver, o ¿qué te lleva a eso? ¿Dónde te inspiras? Pues como toda persona que hace su trabajo, porque ahorita estamos hablando de arte, pero eso también puedes preguntárselo a un matemático, o eso también se lo puedes preguntar a una astrofísica, o sea, vaya, a alguien o le puedes preguntar a, no sé, o sea, en cualquier de tu ámbito de conocimiento humano, en cualquiera que sea tu profesión, lo que te lleva a investigar sobre eso es la inquietud por conocer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Einstein, pensemos, pues la inquietud de saber qué es esta fuerza de gravedad, como una fuerza de la física, pues lo lleva a descubrir todas estas teorías que hoy en día sabemos que son leyes, ¿no? O por ejemplo los hoyos negros o demás, etc. Entonces, bueno, en mi caso, la inquietud por entender hablando específicamente de los espacios independientes de arte, pues es que yo quería saber qué era esto, porque un artista le dice a una institución, ok, institución, tú estás ahí, pero parece ser que tengo que yo ser quien me configure desde ciertos puntos porque tu institución no me estás dando las herramientas o los medios para poder llegar a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, de alguna manera todo eso a mí me provocaba inquietudes, cuestionamientos, y te estoy hablando desde inicio de mis 30, ¿no? Desde cuando cuando cumplí como 29, 30 años, yo me fui hacia ese punto. Pero anterior, por ejemplo, mis piezas artísticas que no hablan sobre esto performático del espacio independiente y demás, yo hablaba mucho sobre la modernidad y la posmodernidad. O sea, yo quería entender qué era eso de la posmodernidad y por qué se consideraba una etapa en la cual estábamos viviendo. Hoy en día entiendo que ya no vivimos en la posmodernidad, pero porque ya pasamos esos 20 años. Y cuando yo empecé a hacer como arte, yo tenía mucho ese cuestionamiento porque me interesaba. Entonces, yo creo que todas las personas son creativas y construyen su carrera de acuerdo a sus intereses y a sus inquietudes. Entonces, pues igual con lo mío, lo mismo sucedía conmigo, ¿no? Empecé a crear porque eran temas que a mí me llamaban mucho la atención. Y ahorita, evidentemente, yo sigo trabajando estos temas, sigo desarrollando todavía mis conceptualidades sobre la posmodernidad y las globalizaciones, y sigo hablando de los espacios independientes, sigo hablando de toda la autogestión, y de seguro a lo mejor en algunos años puede que aparezca otra inquietud y que la empiece a desarrollar, o tal vez ahí me quedo con esos temas y sigo produciendo, porque una obra de arte un concepto puede aparecer de miles de formas distintas. Okay. Eso es lo bonito del arte, que puede aparecer de 1000 formas distintas, ¿no? Entonces, con eso y que puede ser de cualquier manera, ¿es correcto decir eso está bien? O darle como este valor cualitativo o cuantitativo al arte, ¿o crees que es muy subjetivo? Cualitativo sí.
Pero el arte no puede, es difícil ser cuantitativo en el arte, y no únicamente en el arte. En ciertas ciencias sociales, siempre va a haber algo cuantitativo dentro de aspectos cualitativos. Y siempre va a haber algo cualitativo dentro de aspectos cuantitativos. Porque me van a decir algunos, no, las ciencias exactas, no, las matemáticas y la lógica no puede ser cualitativa. También es cualitativa. Porque tiene ciertas nociones de subjetividad que el investigador inyecta en el manejo de las variables que esté investigando. Entonces también puede haber cuestiones cualitativas, subjetivas dentro de lo cuantitativo. El arte es muy difícil que digas tú está bien o está mal. Y sobre todo ahorita en la etapa en la que estamos viviendo, en el arte conceptual, donde muchas veces el concepto que está detrás de la obra de arte tangible, a veces ni siquiera la obra de arte es tangible, es intangible. Entonces, normalmente podemos hablar desde lo cualitativo. Y desde lo cualitativo, pues es una gran cantidad de personas en entramados, volvemos al circuito del arte o al ecosistema, y otros términos que se utilizan como ecosistema del arte, donde todos los que están ahí participando de este ecosistema son los que van a evaluar si algo es arte o no. ¿Sí? Entonces, por eso es muy cualitativo, es muy subjetivo. Entonces, hay que ver las cualidades de acuerdo con ciertos parámetros. Por eso, cuando tú vas a evaluar una obra de arte, tienes que dejar muy en claro cuáles son las variables que estás utilizando para poder evaluarla. Porque si no, alguien te va a decir, ¿por qué no? A ver, ¿verdad? O sea, pues así sería. Entonces, sí es cualitativo, se va más hacia lo cualitativo. Y no es correcto o incorrecto, o 1000 y 2000, o no va más que nada hacia las subjetividades. ¿Y qué valores tomas tú en cuenta al momento de estar en un trabajo de curaduría? De acuerdo al tema, y por ejemplo, si tú me dices, vas a hacer una curaduría de artistas que tienen entre 30 y 40 años. Y ahorita nada más me dan un valor, ¿no? Me están dando el valor. Bueno, artistas que tienen 30 y 40 años. Lo bueno, ¿de dónde? Del país, de todo el mundo, del noreste de la República. Entonces empiezan a acotar ciertas variables. Digamos que ya llegamos a una resolución, ¿no? Y vamos a hablar de artistas regiomontanos o del área metropolitana de Monterrey que tengan de 30 a 40 años. Entonces yo si a mí me invitaran, entendería, quiero ver todo su portafolio, me gustaría saber cuáles son los conceptos, el statement del artista, si realmente lo que está hablando desde su manifiesto, desde su statement, tiene relación con las piezas que está produciendo. También me gustaría ver la hechura, si acaso son tangibles, observar, porque una cosa es verlo a través de un PDF y otra cosa es pararte ahí en el estudio del artista y decir, ¡ay, caray! Parece ser que la cámara hizo lo suyo. ¿No? Entonces sí me gusta ver la hechura de las piezas, me gusta mucho platicar con el artista, que me diga, ¿no? Cuáles son sus procesos. A veces yo ya conozco a ciertos artistas que pues ya los comprendo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas variables? Pues creo que sería por ahí, ¿no? Relación clara entre su statement y su corpus, la hechura, también vería el currículum, aunque a mí la verdad el currículum no me interesa mucho, pero claro, cuando un artista se nota también que le gusta su trabajo, que le gusta lo que hace, pues va a estar buscando dónde presentar sus creaciones, dónde participar, tomar seminarios, tomar cursos, o sea, se nota que el artista está ahí, ¿no? Dicen, bueno, es que a mí no me gusta tomar cursos, nada, pero bueno, te gusta hacer y probablemente haciendo, tienes que estar sacando y exponiendo. Entonces, ahí a lo que voy es eso, ¿no? Ver que realmente el artista le gusta lo que hace. Sí. Y que no va a ser de estos artistas que, bueno, es muy difícil ya que a los 35, o sea, si ya te dedicas al arte, te dedicas al arte.
¿no? Aunque hay casos que surgen ya tarde, pero hay que ver ese contexto. Son los menos, muy menos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí son como las variables que yo, por decir así, o lo que observo cuando se me invita a hacer curaduría. Actualmente estás trabajando en el Festival Santa Lucía. No, bueno, cierta manera Ajá. sí, Ok. de cierta manera, pero no específicamente bajo el Festival Santa Lucía. Ok, trabajas con las Artes Monterrey, que está colaborando con el Festival Santa Lucía, ¿cierto? Exactamente, sí, Ok. soy parte del Consejo Curatorial de las Artes Monterrey Ujú. y bueno, pues soy el director del programa de arte público, Ok. que es justo un programa que las Artes Monterrey tiene con distintas instancias. Una de ellas es el Festival Internacional Santa Lucía, Ujú. otra instancia es el Parque Fundidora, otra instancia es el municipio de Monterrey. ¿Ok? Entonces, Ujú. o sea, yo soy el director de ese programa, pero las Sí. Artes Monterrey tiene otros programas. Tiene el Ujú. Premaco, y junto con el Sábados de Arte, que al inicio, cuando entré en las Artes Monterrey, yo era el director de ese programa, pero Sí. ahorita estoy más en la dirección del programa de arte público. Ok. Y bueno, pues nada, es así como se tiene la relación entre las Artes Monterrey y el Festival Internacional Santa Y Lucía. actualmente, ¿qué estás haciendo para el Festival Santa Lucía? ¿Estás haciendo un trabajo curatorio para algunas zonas o qué es lo que estás produciendo? En este caso, yo no soy el curador. Ujú. Los curadores, bueno, déjame ponerte el contexto. Este Ok. programa de arte público de las Artes Monterrey con el Festival Santa Lucía inició en el 2018. Inició con una exposición que se llamó Árido Cálido. Ahí yo sí era parte de un equipo curatorial. Éramos 6 personas en ese equipo curatorial. Entonces, bueno, pues yo fui parte de ese equipo curatorial, Ok. ¿no? En el 2019, el año pasado, se llamó Biofilia y también fui parte del equipo curatorial, pero sí había un curador nombrado tal cual, que fue Guillermo Santamarina. Ok. Entonces, en este 2020, por algunas cuestiones, pues ya saben todo esto de la pandemia del COVID y demás, pues se modificó un poco el programa para tratar de presentarlo de acuerdo con los requisitos o las necesidades de lo que se está viviendo en la actualidad. Y bueno, pues se invitó como curadores a Tayana Pimentel, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, o sea, el Museo Marco, y a Ramiro Martínez Estrada, que es el director ejecutivo del Museo Amparo, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Entonces, ellos dos son los curadores y yo como director del programa, pues los acompaño, junto Ok. con Verónica González, quien es la presidenta de las Artes Monterrey, y en su momento Marco Treviño, quien estaba realmente dirigiendo el programa de arte público. Pero bueno, se hicieron estos movimientos y ahorita lo que estoy haciendo es pues trabajando a la par, evidentemente con el equipo de las Artes Monterrey y con los curadores de este año para llevar a cabo el programa de arte público de este 2020 dentro del Festival Internacional de Santa Lucía. Ok. Que el festival se fue completamente a cuestiones virtuales. Por lo que estamos hablando de la pandemia, ¿no? Ya inició el festival con un show de drones, con algunas cuestiones ahí que tienen que ver más con la virtualidad. Ok. Entonces, pues nosotros también vamos a participar. Muy bien. Eliud, para dar cierre, te tenemos una pregunta. Danos tus 2 canciones favoritas. Mis 2 canciones favoritas. Sí. No tienen que ser de toda la vida, más bien las que estás escuchando ahorita. De 2 canciones favoritas que estoy escuchando ahorita. Bueno, pues te hablaría de algunos EPs, algunos trabajos. Ajá. Constantemente estoy escuchando cosas nuevas, pero bueno, ahorita específicamente hay un EP de Black Marble, creo que se llama, y me encanta mucho la canción The Golden Age de ese EP.
Entonces, bueno, pues esa la disfruto mucho hoy en día. Y a últimas fechas extraño, pero sé que he estado revisando algunas publicaciones de Smashing Pumpkins. Obvio. Y está chido el disco. Es una banda muy vieja, pero en algún momento le perdí ahí como la pista. Sin embargo, siempre he estado como conociendo su discografía, que es lo que está sacando. Y acaba de sacar algo nuevo, y hay una que me encanta que se llama Anno Satana. Anno. No Ano, no nuestra versión castellana, sino A con doble N, Ano Santana, y se me hace muy buena canción, muy buen trabajo. Entonces, pues he estado escuchando eso, pero bueno, también hay cosas nuevas de algunos, pues de Flaming Lips, acaba de sacar también un nuevo LP buenísimo, se los recomiendo, American Head, creo que se llama, y bueno, pues es lo que he estado escuchando, Macombo, que también me encanta, o es Cas. Ajá, entonces bueno, pues por ahí pueden escucharlo y nada, pues eso. Digo, no sé si es tema prohibido, pero para los que no sepan, Eliud tenía una banda de punk. Sí. Sí, y es la persona más punk que conozco. Es el punk moderno, la verdad. Sí tenía mi banda, pero bueno, era entre noise punk, o sea, no eran nada no más. Era punk. Pero bueno, y todavía sigo haciendo arte sonoro, pero ahora ya es un lado más arte. Más sí. No sé si hay alguna duda, Becky, si quieres una pregunta más. Pues a mí sí me llama mucho la atención como más sobre el puesto del curador de arte, porque no sé si es algo que tú dices, yo soy el curador, alguien te nombra, estudias para eso, o qué es lo que te respalda. Fíjate que no existe una licenciatura en curaduría, tal cual, ¿no? Entonces, lo que sucede con la figura del curador es que normalmente el curador pues estudia una licenciatura en arte, o puede hacer una licenciatura en humanidades o en historia, o en cualquier otra rama que tiene que ver más con las ciencias sociales, ¿no? Filosofía también puede ser. Entonces, el curador suele ser esta figura, digo, que más o menos lo empiezas a descubrir, que está muy cercana a la historia, que está muy cercana a cuestiones como sociologías, antropologías, filosofías, psicologías, pero se va o va tomando un camino hacia el arte. Entonces, por eso la figura del curador lo nombra, o sea, tú puedes decir, yo soy curadora. Bueno, muy bien, qué bueno que tú eres curadora. Ahora, empiézanos a mostrar, exacto, que eres curadora, ¿no? Que tienes ese conocimiento de la historia del arte o de la estética o de la manifestación artística en las artes plásticas, visuales, etcétera, o en la literatura. Es que el curador también puede trabajar en la literatura, o puede trabajar en cine. Puede haber un curador de cine, o puede haber un curador de letras, puede haber un curador de arquitectura, puede haber un curador... O sea, el curador no es únicamente para las artes visuales, sino el curador también puede aparecer, por ejemplo, no sé, en gastronomía. Entonces tú dices, voy a traer a los mejores chefs que tienen estos sabores y esta combinación de alimentos. Entonces estás haciendo una curaduría, ¿sí? Inclusive tú, por ejemplo, si nos vamos hacia, no sé, hacia el diseño gráfico, por decir así, ¿no? Empiezas a seleccionar distintas tipografías que hablen acerca de y empiezas a trabajar sobre eso, automáticamente te estás dirigiendo hacia la figura de una curadora. Entonces, es así. El mismo ecosistema de esa disciplina va a empezar a nombrar, ese es curador, ella es curadora, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, pues empiezas tú a trabajar en esas líneas, ¿no? Pero se ve, desde la licenciatura se ve, quiénes son ahí los compañeritos, las compañeritas de, vamos todos a exponer y que este es el tema, ya. Entonces ya se empieza a hacer una curaduría. ¿Sí? Entonces, de seguro, a él le va a gustar la curaduría. Sí. Entonces, desde se ve las intereses. Entonces, así es como se vuelve alguien curador o curadora.
Oye, con todo lo que has visto en tu experiencia, ¿hacia dónde crees que va el futuro del grafismo en México? ¿Hacia dónde va el futuro del grafismo en México? Definitivamente ya los artistas mexicanos están insertos en discursos globales. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos hacia el grafismo de los años 70 o inclusive en los años 80, al principio, el grafismo estaba muy casado con nacionalismos, porque veníamos de toda esta escuela mexicana de pintura, del muralismo, y estaba muy metido eso en el grafismo. ¿Ok? Pero en los años 70, cuando se dan las Olimpiadas y el Mundial, y viene Wayne Slayman, Lance Wayman, ¿verdad? Claro. Lance Wayman. Ajá, sí. El gran tipógrafo y diseñador gráfico y demás, empieza a meter otros discursos mucho más globalizados, mucho más globales, y pues empiezan a reaccionar los artistas, ¿no? Los diseñadores gráficos. Ya en los años 80 van a empezar con discursos más globales. Entonces, hoy en día tenemos ya un diseño mexicano, un grafismo mexicano, que sí dialoga mucho con los discursos globales, pero sigue hablando de su propia identidad, de sus propios temas nacionalistas, de sus indigenismos, de sus ciertos socialismos. Entonces, el grafismo mexicano nunca va a perder esta noción de su pasado tanto indígena, colonial, moderno, pero ya hablando de una manera ya global, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar como quiera pues las máscaras de los luchadores con tipografías muy limpias, o cuestiones que tengan que ver con colores muy mexicanos, con temas ya muy cosmopolitas. Pregunta, Liu, normalmente, al menos nosotros tomamos mucha inspiración en el arte para crear las piezas gráficas. ¿Crees que hay una relación directa entre la propuesta artística que hay y posteriormente lo que empieza a aparecer en el grafismo? Sí, porque pertenecen a la misma disciplina, que es la visualidad, o sea, son artes visuales. Entonces tú lo que estás haciendo es que, bueno, pues hoy en día vivimos en un mundo completamente invadido por la imagen. ¿Cuántas imágenes tú consumes al día? Entonces todo eso se va colocando en tu campo de experiencia, en tu psicología, en tu psique, en tu identidad como individuo, y evidentemente la vas a exteriorizar al momento de estar haciendo un diseño gráfico, y le vas a estar ahí metiendo cuestiones de las artes visuales, de si quieres hablar de la pintura, del collage, de otras manifestaciones de la visualidad, y pues evidentemente está presente ahí. O sea, entonces, okay. Sí, se están alimentando constantemente. Es más, yo muchas veces lo que digo, sobre todo nosotros que trabajamos hacia las artes visuales, es consuman esa visualidad, sean conscientes de eso, no dejen al lado otros sentidos, no dejen al lado otras formas de percepción del arte, pero en el caso de nosotros, consuman esa visualidad, ese cúmulo de visualidades e intégralas, hazlas tuyas, o sea, apropiatelas y a partir de ahí pues te pones a crear, ¿no? Súper bien. Muy bien, Elliot. Para dar conclusión, ¿dónde podemos encontrarte y invitarte a que cuando presentes el libro nos mandes un videíto para compartirlo y que sepamos dónde conseguirlo? Claro, lo van a conseguir aquí. Es que ya tengo un nuevo proyecto que se llama Transliterado. Tengo un año con él, 1 año y medio. Y mientras que cerraba No Automático, porque bueno, los objetivos de No Automático llegaron a un término, llegaron a una conclusión, y empecé a trabajar en este otro proyecto que es un poco más amplio. Le integra la exposición, le integra el ensayo, pero también le integra el ejercicio editorial. Entonces, Transliterado o Trans es este proyecto donde se trabaja desde los textos también, ¿no? La investigación, la publicación de libros, de fanzines, etc. Entonces, el primer libro que va a salir impreso por la editorial Transliterado es mi propia tesis, o sea, yo mismo me voy a imprimir a mí mismo. La autogestión. Entonces, pues nada, pueden encontrar todo mi portafolio en mi página, que es eliotnava.net, tal cual. Ahí viene Transliterado, y de ahí de Transliterado vienen las ligas
para que entres a Transliterar. Viene en automático las ligas para que entres en automático. Viene Artista Manifiesto, que ese es otro proyecto que lo gesté justo ahora cuando inició la pandemia, junto con otras personas que colaboramos para ayudar a artistas en este momento de cierta crisis, ¿no? Entonces, bueno, igual entras, ahí viene la descripción y encuentras todos las ligas, ¿no? Viene inclusive la banda modular donde toqué y puedes descargar los EPs. Vienen los trabajos sonoros que yo mismo hago, vienen las exposiciones que he presentado, las entrevistas que me han hecho, los artículos que se han publicado en libros, etcétera. Entonces de ahí es como la parte neurálgica, ahí está todo en eliudnava.net, y pues ya de ahí también viene que si quieres ver mi Instagram, si quieres ver el YouTube, si quieres ver Twitter, si las redes sociales, ¿no? Pero ahí todo está ahí en mi página eliudnava.net. Mil gracias, Eliud. Van a estar sus ligas a todos estos lugares que nos dijo en la descripción para que lo sigan, para que lean, vean, y si se lo encuentran, salúdenlo. Es una de las personas más amables que conozco y es súper interesante platicar con él. También se valen mentadas de madre. No es cierto. Muchas gracias, Eliud. Muchas gracias, Becky. Nos vemos. No, todavía no nos vemos. Suscríbanse, denle like. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. Síganos como HeyBLNK. Que tengan una bonita semana, bonito miércoles. Hasta luego.